Pues buenas tardes a todas y a todos. Tenemos poco tiempo y hay que ir al grano, porque esto corremos el riesgo, pues uno, de tratar de explicar el conflicto colombiano y explicarlo en tan corto tiempo, pues corre el riesgo siempre de quedarse a medio de camino. Y la otra es ver en ese conflicto cuál ha sido el desarrollo de la participación del capital transnacional o de lo que llamaríamos sector privado o empresas transnacionales, que para el tema es exactamente lo mismo. Y eso iría acompañado de, en esa dinámica histórica, lo que ha significado las políticas de conquista, las políticas de construcción de estados nacionales dependientes del capitalismo floreciente europeo y todo lo que va a significar las políticas neocoloniales actuales, que nuevamente vuelven a poner al centro pues la necesidad de dividir internacionalmente los recursos, el trabajo, la riqueza, en función de sacar el máximo crecimiento a los sectores centrales del capital respecto pues a la realidad de los pueblos, que llamaríamos hoy, ya no, yo creo que hoy cada vez hay que hablar menos de los pueblos del sur, porque en realidad es una articulación global en la que pueblos del sur puede ser cualquier región de Euskal Herria que está siendo golpeada por esa misma lógica, que quizás asimétricamente no es igual que la que puede vivir los negros en Buenaventura o los niños guayú en La Guajira, pero que al final siguen siendo excluidos del sistema y que obviamente es en esas claves en las que queremos abordar la problemática. Plantearnos cuál ha sido como esa intervención histórica de las empresas transnacionales en Colombia. Yo partiría de esta hipótesis. En Colombia no existe burguesía nacional. Ha existido históricamente una lumpenburguesía, cuya posibilidad de construcción económica, de rentabilidad económica, de construcción, de desarrollos dentro del propio país, solo existen en la medida en que hacen parte de la acumulación de capital del capital transnacional. Y eso explica por qué en la oligarquía colombiana no se logran desarrollar proyectos estratégicos que defiendan la soberanía del país, que pongan en la defensa de los recursos naturales un elemento central o que permitiesen de alguna forma la reconstrucción de un proyecto propio. Y de esa manera hace casi inviable la posibilidad de que cuando se plantea desde la izquierda los intentos que ha habido reiterados, podríamos decir, desde el propio inicio de la independencia colombiana, hace más de 200 años, de tratar de construir un proyecto propio, nunca ha sido viable, nunca ha sido posible. Viable sí, pero posible no. Desde la óptica de los sectores dominantes. Incluso si fuéramos a raíces históricas mucho más profundas, las encontraríamos en las primeras revueltas que se dieron por allá por 1780 en adelante, las revueltas comuneras, donde había tres proyectos enfrentados. El proyecto de quienes decían viva el rey, pero muera el mal gobierno. Y ese levantamiento popular justo se estaba dando frente a las medidas de impuestos sobre el tabaco, que era el primer productor mundial de tabaco en ese momento, era Colombia. Y esos levantamientos decían, no, los sectores de españoles que ya vivían allí, y decían, sí, seguimos siendo monárquicos, pero queremos un gobierno distinto, porque este mal gobierno, con todos estos impuestos que nos pone, pues es imposible sobrevivir así. Ese era un proyecto que había. El otro proyecto era el de los indígenas, que decían viva la patria de Tupac Amaru, y se planteaban la posibilidad de rearticular fuerzas propias desde los movimientos indígenas que estaban nuevamente intentando reconfigurarse para seguir resistiendo y aspirar en algún momento nuevamente volver a replantear. Mire cuánto hemos esperado, cuántos siglos han pasado para que por fin haya un presidente indígena, aunque el modelo todavía está muy lejos de lo que Tupac Amaru en su momento construyó como proyecto. Pero ese otro proyecto siempre ha estado ahí.
decir, la posibilidad de reconfigurar de alguna manera la economía, la vida, los pueblos en función de un proyecto propio. Y había una tercera propuesta, que era la propuesta de campesinos, de trabajadores sin tierra, de recolectores de café, de gente empobrecida, de muy diversa configuración étnica, donde había mestizos, negros, muchos de ellos todavía esclavos en aquel momento, y se planteaban otra cosa, era oprimidos contra opresores, adelante ni un paso atrás. Y entonces, esa articulación de esos tres proyectos se van a convertir en una movilización social que desde los Santanderes va a avanzar hasta prácticamente las goteras de Bogotá, en la ciudad de Zipaquirá, que era realmente el viejo Dorado que tanto buscaron. No era el aeropuerto El Dorado, era Zipaquirá, y era El Dorado porque era el lugar donde hay minas de sal, y esas minas de sal fueron las que permitieron todo el proceso de intercambio comercial, incluso de oro, que hicieron a los muiscas ese desarrollo que alcanzaron a tener. Ese era El Dorado verdadero. Bueno, hasta ahí llegaron esas movilizaciones, hasta que salió el arzobispo virrey con la tropa y con una custodia, que el que tenga interés de conocer esa custodia de oro y demás que había en esa gran movilización con la hostia, ¿saben lo que es la custodia, no? Esa parafernalia que se construye para poner la hostia y es como el culto más potente, ¿no? De divinidad y de poder en últimas. Esa custodia está actualmente en la Catedral de Toledo. Si alguno va por Toledo, vayan y mírenla, porque sigue existiendo y sigue estando allí, y siguen siendo oro, esmeraldas y demás de allá. Algún día cuando hablemos de deuda externa y sus injustos pagos que debe hacer hacia los procesos de reconfiguración del capital en América Latina, probablemente esa custodia puede estar en negociación. Pero llamo la atención sobre esto, desde ese momento en adelante, incluso pasando la propia independencia, y todos hoy sabemos que la independencia en gran medida fue posible por los capitales y de deuda transnacional que se generaron con los hijos de la Gran Bretaña, con el Reino Unido, y todo lo que posteriormente se va a generar en el despliegue de Estados Unidos y sus políticas para América Latina. Entonces podemos decir que me interesa mostrar particularmente cómo ha habido históricamente un engranaje que siempre ha hecho que la oligarquía colombiana, los sectores en el poder, construyen su dinámica de poder no en función de defender el interés nacional, sino defender los intereses transnacionalizados. Y nunca ha roto, no ha habido una ruptura de esa oligarquía con su sentirse, con su alianza, con su movida respecto a los poderes transnacionalizados en Europa, unos más hacia Gran Bretaña, otros más con Francia, otros con en su momento la dictadura, por ejemplo, franquista, que vamos a ver cómo hubo una profunda relación económica durante ese proceso y diríamos que después, a medida que fue desarrollándose, potencializándose Estados Unidos, pues se fue avanzando en esa relación. Para mí el punto que mostraría lo que ha sido este proceso de la incorporación de las transnacionales a la dinámica del conflicto en Colombia, lo muestra también otro momento histórico que me parece clave no perderlo de vista en este momento. 6 de diciembre de 1928. Si yo preguntara quién ha leído 100 años de soledad, todo el mundo levanta la mano, ¿sí? Pero a veces no nos acordamos que ahí describe la masacre de las bananeras. En ese momento Colombia era primer productor mundial de plátano y la empresa que articulaba todo el mercado mundial del plátano era la United Fruit Company, y esta empresa logró realmente el control del mercado todo Centroamérica, Costa Rica, Honduras, en menor medida El Salvador, Nicaragua menos, pero por ejemplo ya Ecuador, las provincias que en ese momento comienzan a ser de un país nuevo que era Panamá. Recordemos que Panamá justamente se queda a Estados Unidos con Panamá después de un conflicto que en Colombia tuvimos, la guerra de los 1000 días, cambiando el siglo,
Y de esa guerra quedó una crisis profunda económica y la oligarquía colombiana vendió Panamá por 25 millones de dólares en 1903. Anguila es una pequeña isla en el Caribe. Dicen que hay 170.000 empresas en una isla donde viven 5.000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma como hoy se financiariza todo el modelo, las inversiones se hacen a través de esos paraísos fiscales. Fíjense solo un detalle, colombianos en el exterior, colombianos fuera, la diáspora colombiana somos 6 millones de personas. De los 6 millones de personas, cada cual da un poquito más o menos de remesas. Las remesas se han convertido cada vez más en un recurso estratégico para el Producto Interno Bruto colombiano. Estamos hablando que ha habido momentos de estas últimas décadas en que ha constituido casi 25 puntos, es una cosa impresionante lo que ha significado. En ese dato se mete un volumen de dinero que probablemente también tiene que ver con lavados, o sea, no es solo los 100, 150 euritos que tú mandas para que tu mamá tenga seguridad, porque no hay seguridad médica, no existe el sistema. No hay salud en Colombia. La educación se fue al carajo, la privatizaron. Es decir, la realidad del país, hablemos de esa otra Colombia, no solo la de la guerra, hablemos de la de las condiciones que se están dando para ver la transformación. Bien, eso significa que ese modelo de inversión que se está teniendo, incluso a la hora de control de las propias remesas que la gente manda, han puesto un impuesto que se llama el 4 por 1000. Es decir, por cada 1.000 pesos, el Estado se queda 4 como impuesto directo para la guerra. O sea, que han incorporado incluso a la gente que está afuera, los exiliados, los refugiados, etcétera, a que también le aportan a la guerra, vía los impuestos. Entonces, evidentemente que uno dice, en este contexto, parar la guerra, desde luego que es la opción más importante. Y en eso apostamos, porque se pare la guerra. Pero somos conscientes de que la cosa apenas empieza. Y que hay falta consultar la voluntad real. Hasta ahora el acuerdo no es malo en el sentido de cuáles son los elementos para garantizar las condiciones de una paz estable y duradera en el que la guerra desaparezca de escena. Ese es el paso que se ha dado con las FARC. Falta qué va a pasar con el ELN para que la paz sea completa. Y además habría que incorporar la voluntad política del Estado, del Ejército y de las multinacionales para desactivar el paramilitarismo, para seguir incrementando su riqueza. Si el 6 de diciembre de 1928 la masacre de las bananeras nos mostró cómo era que se hace esa intervención transnacional en el país, ahora, con el mismo plátano, la misma empresa que cambió de nombre, ahora se llama Chiquita Brands, qué elegante, Chiquita Brands, ahora en Urabá hace exactamente lo mismo. En los barcos que llevan el plátano, también llevan la droga y en esos mismos barcos traen las armas para el paramilitarismo. Y entonces, cuando a mí me preguntan por San José de Apartadó, por las comunidades de resistencia en Jiguamandó, lo que están haciendo comunidades campesinas que en el Magdalena Medio, o en la zona del Oro, en el sur de Bolívar, o lo que ocurre en Arauca, o lo que está pasando en Nariño con los indígenas, o lo que pasa en Putumayo, lo que pasa en los barrios de Bogotá, o lo que pasa en Medellín, donde si usted va a comprar arepas en un barrio, los paramilitares le definen qué empresa le vende la arepa. Entonces, evidentemente, yo quiero poner como estos factores más complejos de lo que significaría realmente alcanzar un proceso de paz. ¿Lo dejamos por ahí? Como por ver si hay algún diálogo, discusión, confrontación. Yo les decía que era un riesgo en tan poco tiempo, pero que quede un panorama histórico y de ubicación de qué ocurre con este momento de qué pasa con las multinacionales y el proceso de paz.